Ya. Como les decía, vamos a hablar sobre cómo utilizar vectores en Java y con sus funciones propios de los vectores o de los arrays que estamos manejando ahora. Ya, por ello me voy a crear mi programa vectores 28.5 del 2022. Vectores 1. Ya. Lo primero que necesitamos es cómo armar nuestros vectores desde la inicialización. Como lo hemos visto en los diagramas de flujo, sí o sí necesitamos inicializarlo, decir de tipo, esta variable vamos a utilizarlo como un vector, o digamos, esta variable tiene estos valores y podemos mandar diferentes valores que tengamos. Por ejemplo, guardar desde el inicio no sé, varios valores como 1, 2, 3, 4 y demás. O también guardar otro tipo de valores, por ejemplo, strings, que tengamos nombres en un array y todos estos van a ser de tipo string. Ya, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Creamos nuestro programa. Listo. Java.util. En esta parte es necesario que pongan el asterisco. Como les había dicho, esta librería va a agarrar varias librerías que se tienen. Por ejemplo, Java.util Scanner, Java.util Vectors, Java.util.arrays y demás. Por ello, nosotros ponemos un asterisco para decir que se puede autocompletar con cualquier valor que se tenga o que esté disponible en nuestra lista de java.util. Entonces, voy a poner importante java.util.asterisco. ¿Esto por qué? Porque utilizaremos scanner y también vamos a utilizar arrays. Como les había dicho también antes, arrays también es un nombre más directo para llamar a los vectores que estamos utilizando ahora. Pero ¿qué diferencia hay de los vectores y de los arrays? La cuestión es que los arrays no se puede cambiar el tamaño. Entonces, con esto podemos decir que cuando inicialices, ¿no?, tu array, directamente vas a poner solamente un valor. Digamos, mi vector, o no, mi array A tiene n valores y esos n justo había sido en ese momento 10. Si es que después de varias operaciones ese n termina siendo, no sé, 15, tu array que tienes en la letra A va a seguir teniendo el tamaño 10. Por ello, es importante verificar si es que se está saliendo de tu rango o no. Sabemos que las posiciones que podemos utilizar son desde el 0 hasta n-1 o el tamaño -1. Mientras que los vectores que nosotros como informáticos debemos de saber, los vectores sí se pueden cambiar el tamaño, son dinámicos. Vamos a poner esto. Dinámicos. Sí se pueden cambiar el tamaño. Pero ahora mismo no estamos utilizando vectores, pero sí tenemos una enseñanza ya aprendida que decimos que los arrays son vectores. Esto, ¿por qué lo decimos? Porque siempre lo hablamos de vectores son arrays, arrays son vectores y demás, y no tenemos en cuenta estos parámetros. Es por el uso que nosotros le damos. ¿Cómo usamos los arrays? Los arrays al inicio vamos a decir un array de enteros. Array de solamente una dimensión. Esta parte es una dimensión. Y es igual a, podemos poner aquí, new int. Y dentro de estos corchetes, nosotros ponemos el valor que va a tener como tamaño. Le podemos decir n,
pero necesitamos el n ya aquí arriba. Int n puede ser de tamaño 10, por ejemplo. Gracias a esto ya tenemos la inicialización de un array. Bueno, ¿para qué más podemos utilizar los arrays? Como sabemos, nosotros podemos guardar información dentro de cada casilla que se tenga dentro del array. ¿Esto a qué me refiero? Como les había dicho en una clase antes y siempre es bueno recordar, es que tenemos varias casillas aquí. Es como espacios de memoria que tenemos. Esto va a ir hasta el tamaño n-1. Y dentro podemos guardar cualquier tipo de datos, dependiendo, claro, del tipo de dato que estés utilizando en esta parte. Nosotros estamos utilizando int. Entonces sí o sí necesitamos enteros, por ejemplo un 10, un 9, no sé, un -2, -100 y demás. Así hasta el valor n-1, que puede ser, por ejemplo, un 0. Entonces, gracias a que tenemos guardadas estas informaciones, nosotros podemos agarrar pues, los valores que queramos en nuestro programa. Por ejemplo, después que haya ingresado, necesitamos saber cómo se ordena. Este tipo de ordenaciones sí o sí necesitamos guardarlo en un array. Y si es que no podemos hacer eso, ya habíamos visto en anteriores casos, necesitamos armarlo en una cadena. Y da la casualidad que la cadena se parece a un array. ¿Por qué? A ver, cadena es similar al array. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la cadena igual tiene posiciones, ¿no? 0, 1, 2, así y hasta n-1. Pero ¿con qué array lo podemos comparar? El array con el cual es comparado es el de tipo char. Por ejemplo, tenemos char c de dimensión 1 y el cual también va a tener las posiciones de 0, 1, 2 hasta n-1. En la cadena nosotros vamos a poder guardar en cada posición un solo carácter. Por ejemplo, en la posición 0 tendremos una A, en la 1 tendremos una B, en la 2, no sé, una Z y demás. Y en el char, ustedes saben cómo funciona el char, sí o sí necesita solamente un dato. Por ejemplo, tenemos nuestro char. Vamos a darle un char, o bueno, un array definido. ¿Cómo hacemos esto? Ya definimos sus valores desde un inicio. Por ejemplo, este char tiene los valores de A, B, Z y ya. Listo. Array definido. ¿Estos valores pueden cambiar? Sí. ¿El tamaño puede cambiar? No. Valores cambiables. Ya. Bueno, volviendo a lo que estaba explicando. El char de un array o un array de tipo char se parece mucho a una cadena. ¿Cómo podemos hablar de esto? Si tengo mi string, por ejemplo, x, y le decimos, a ver, un string definido, solamente tendríamos que hacer esto para hacer lo mismo que el array de tipo char, que sería abz. Esto es lo mismo, bueno, tiene el mismo manejamiento que esto. Similares. Entonces, si es que tienen ejercicios con cadenas, que solamente utilizando una cadena, pero poniendo en práctica lo que han avanzado en vectores, utilicen esta propiedad, que un array de tipo char puede compararse con un string. Bien, ya habíamos hablado de inicialización de un array, los arrays definidos, que se escriben de esta manera, una dimensión en esta parte, el tipo de dato, el nombre de la variable donde se va a guardar todo el array, y después es igual o igualado a, dentro de las llaves vamos a llamar a todos nuestros valores que necesitamos guardar en este. Y gracias a esto ya podemos decir
aquí tengo mi array y con esto puedo manipular mis elementos y demás. Bien, entonces continuemos con funciones para los arrays. ¿Por qué quiero llevar funciones y no una forma más indirecta que habíamos hecho antes, ¿no? De cómo utilizar un binary search y demás. Es que para los jueces, más que todo en la parte de sort, el programa de Java tiene su propio sort que ordena todo tu array sin que tú tengas que hacer todo tu algoritmo de ordenamiento y demás. ¿Y esto a qué nos causa? Es que la función de ordenamiento sort, es la más rápida comparado a los que hemos visto en la materia. ¿Por qué? Porque esto ya es un ordenamiento que no lo vamos a llevar en esa materia, es cierto, que lo vamos a llevar en 143. Pero esto sí nos va a servir para resolver directamente y rápidamente nuestros eh, problemas que tengamos en el juez y demás. Si es que tenemos la idea para qué vamos a estar haciendo demasiado código y demás. Bueno, esa es mi ideología, quizás estén en contra, no hay problema, pero esto es algo que quizás en algún u otro momento donde ya hayan avanzado directamente pongan funciones para no estar haciendo tantas funciones propias de, no sé, de ordenamientos, binary search y demás. Así que sigamos. Ordenamiento sort. ¿Qué es lo que hace? Ordena un array. Para ello, me voy a crear un array definido para hacerlo directamente. Y también podemos verlo indirectamente, o bueno, dentro de una inicialización de un array. Es decir, que yo meta los datos por teclado y luego me salga ordenado de una misma forma que tuviera un array definido. Ya. Para esto le puedo dar varios valores. 1, 3. Ya, ahí. Y ahora, ¿cómo ordeno? El sort, por si acaso, va a ordenar desde menor a mayor. Si es que ustedes quieren, no sé, verlo de mayor a menor, solo bastaría con voltear esto, es decir, que su for empiece desde n-1 hasta mayor o igual a 0, para verlo de mayor a menor. Vamos a anotar también eso. Si se quiere ver de mayor a menor, el for debe ir desde n-1 hasta 0. Bien. Ya, entonces sigamos. Para utilizar la función de sort, solamente basta con hacer esto. Arrays.sort. Y dentro de esto vamos a poner nuestro array. Por ejemplo, el mío está en T. Entonces, después si quiero mostrarlo, ya podemos hacer nuestra propia función abajo y demás. O simplemente poner un for en aquí desde i igual a 0 y menor a t.length, que nos da el tamaño, y más. Y solo que quedaría imprimir nuestros valores que tengamos de posición i. A ver, veamos si funciona o quizás no nos es... ¿no? A ver. Y ahí está. Nos ha dado todos los números que teníamos en la línea 15 ordenados de menor hacia mayor. 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6. Si es que queremos ser más, no sé, más específicos, podemos ponerle un espacio al final para que se vea más ordenado y demás. E igualmente tenemos el mismo array, 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacerlo introduciendo datos por teclado.
Mm, Ya, esto es con un array definido. Y esta parte de arriba va a ser con un array ingresado por teclado. Ya. Entonces, para ingresar los datos al inicio necesitamos, ¿no?, nuestro tamaño del total. Ahí también necesitamos un escáner. cc. No, new scanner system.in. Ya. Nuestro n va a ingresar gracias al escáner nextInt. Luego de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos a ingresar todos los datos. Y también necesitamos llamar a nuestro array. Tenemos que inicializarlo en sí. Inicializamos, por ejemplo, a newInt, y dentro de estos segundos corchetes, vamos a poner el tamaño, que sería n. Y ahí tenemos un for desde 0 hasta menor a n y más. Y dentro de esto va a ir introduciendo los datos. A posición i es igual a sc.nextInt. Listo. Luego ya igual hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Arrays.sort. Y dentro de esto ponemos solamente la variable a. No es necesario poner los corchetes que teníamos al inicializar. Con arrays.sort entre paréntesis a, suficiente. Ya habrías ordenado todo tu array directamente y sin problemas. Y para mostrarlo podemos hacer lo mismo que teníamos abajo, solo cambiando la letra, o bueno, la variable que teníamos. Ya, ingresamos un dato, por ejemplo 10 números. Ahí tenemos nuestros números. Creo que nos falta un número. Y me está mostrando, cierto, hasta t.length. Tiene que ser hasta n. Ahora sí. Ya tenemos 10 datos al azar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nos resulta, tenemos como resultado los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 20 y 123, que sería nuestro array ordenado de menor hasta mayor. Y gracias a eso ya nos ahorramos de mucho tiempo que teníamos que hacer por si acaso, ojo, en la parte para el uso del juez patito. Es cierto que a algunos docentes no les va a dejar usar funciones aún en este semestre, pero para el próximo semestre sí les va a servir bastante. ¿Por qué? Para ahorrar tiempo. Simple y sencillamente ahorrar tiempo. Ya. Ahora, ¿qué les parece si hacemos el binary search? Ya que ya tenemos, ¿no?, nuestros arrays ordenados y no es lo que necesitamos para la búsqueda binaria es un array ordenado. Vamos a verlo. Esta parte lo voy a comentar. Pero esto es con un array ingresado por teclado. Ya. Ordenamiento. Hasta aquí es. Lo siguiente sería binary search o búsqueda binaria. Lo cual antes se necesita un array ordenado.
Entonces, gracias a ese array ordenado ya podemos hacer la búsqueda binaria. Si es que no lo recordamos cómo funciona esto, puedo dar un ejemplo rápido. Ya. Lo que pasa en aquí es, digamos, tenemos un número cualquiera. Por ejemplo, el 3. Ya. Necesito encontrar el 3 y tengo todo este array. Bueno, lo primero que va a hacer mi programa va a ir hasta el número del medio. Por ejemplo, el número 5. Y va a decir, ¿es el mismo? ¿Sí o no? No, no es el mismo. Hay que saber dónde se encuentra este número. ¿Es menor a este número o es mayor? El 3, justo en este caso, es menor. Entonces, en vez de ir uno por uno hacia atrás y demás, lo que va a hacer es agarrar estos nuevos límites. Desde el primer número que tengamos, que no hayamos contado como una parte que no deberíamos de contar, por ejemplo, que antes habíamos buscado y en esa parte no estaba. Desde esa parte nuestro límite inferior hasta nuestro límite superior, que va a ser justo el número que estamos buscando, bueno, el número que hemos empezado, o es decir, la mitad del array. Y entonces este va a ser nuestro nuevo array y estos números que han quedado hacia la derecha ya no nos van a importar. Entonces, si buscamos en este nuevo subarray, por decirlo así, o un subvector, lo que va a hacer es empezar desde el centro. 1 y 5. El medio es 3. Y preguntamos, ¿3 es igual a 3? Pues en este caso sí es así. Entonces hasta allí habría parado nuestra búsqueda binaria. Un momento, por favor, no sé dónde está. Ya. Listo. Y eso es, digamos, la parte para la búsqueda binaria. Ahora, nosotros no queremos hacer aún ese código porque ya lo habíamos visto antes, ¿no? Lo que queremos ahora es verlo de una forma rápida, directa, que me dé el resultado directamente. Para ello, ¿dónde está mi vector? No, mi array, aquí está. El cual se va a ordenar luego, ¿no? Podemos aumentar más datos entonces. 2, 7, 8, 9, 10, 12, 3. Ya. Quizás ponerle un 23. A un menos 1. No hay problema. A un 33. Se ve bien. Ya. En esta parte ya tenemos este array ordenado. Como ya lo tenemos ordenado, solamente nos queda hacer binary search. Y ahora, ¿cuál sería la función? Es la siguiente. Vamos a tener nuestro número donde va a devolver este valor, es decir, nos va a devolver la posición donde lo he encontrado. Vamos a poner posición, y el cual es igual a arrays.binary search. Y aquí ya me está apareciendo como autocompletado. Qué bien. Binary search. Necesitamos en la primera parte el vector o el array que estamos manejando, que sería t, y el número a buscar. ¿Qué podemos poner? A ver, ¿qué número? El número 7, por ejemplo. Número 7 y punto y coma. Al final, que muestre el número o la posición que se ha encontrado. Listo. Vamos a ver si corre. Ya lo primero que me está mostrando es todo el array ordenado. Y buscando el número 7, lo ha encontrado justo en la posición 7. Qué casualidad. Vamos a poner otro número. El número 2. Le damos play. Y buscando el número 2, dice que lo ha encontrado en la posición 3. Ojo, esta posición va a ir desde posición. Está entre el rango de 0 hasta n-1 o el tamaño. Ya,
Si quiero hacer prueba, por ejemplo, un número que no existe, veamos cuál es nuestro resultado. En ese caso, que un número no exista en nuestro array o en nuestro vector, nos va a resultar como la posición -1. Si sale -1, es que el número buscado no existe en el array. Y con esto ya podemos encontrar las posiciones de los números que queremos encontrar. Eso por si les sirve de ayuda. Y después, ¿qué más podemos ver? También está la copia de arrays, es decir, copia de subarrays en un nuevo array. ¿Cómo hacemos esto? Y el método, si no me equivoco, se llamaba copyof, el cual lo que hace es copiar un subarray en un nuevo array. Por ejemplo, en aquí arriba tenemos nuestro array int, que es muy grande, y en esta parte ya lo ha ordenado. Entonces en aquí puedo tener un subarray de ese array tan gigante que tengo. Y ahora, ¿cómo lo realizo? Bueno, para ello necesitamos primero crearnos un nuevo array. Nuevo. El cual va a ser igual a arrays.copyof. Aquí está. Y en aquí le decimos el vector donde va a buscar o el array. Y el tamaño que queremos que, hasta qué posición queremos que se copie. Por ejemplo, yo puedo decir hasta la posición 3, donde tenía el -2. Y luego ya puedo mostrar, ¿no?, todo el vector copiado en esta parte. Nuevo. Y a ver qué tal nos va. Ahí ya. Este es el tamaño entonces. Datos a ingresar. Array. Tamaño final. Y el tamaño final de el nuevo array. Y ahí está. Aquí está todo nuestro super array gigante. Y nuestro nuevo array tenemos en esta parte de abajo, que sería -1, 0 y 1. Las primeras 3 posiciones que se han agarrado de nuestro array original. Esto ya para copiar, si no sé, necesitan dividir o algo así, les puede servir, o quizás no, no sé. ¿Qué más podemos ver? También está el copy of range. Es decir, en vez de utilizarlo desde la posición 0 sí o sí, esto lo que va a hacer es copiarlo desde las posiciones que nosotros queramos. Vamos a ver esto. Copy of range. O copiar un subarray en un nuevo array, pero con un rango específico. Ya. Esta parte de arriba copia desde la posición, aquí una comita, copia desde la posición 0. Listo. Y entonces, ¿cómo le hacemos esto? Igual necesitamos nuestro nuevo array, nuevo 2 le voy a poner. Y le ponemos arrays.copyOfRange. Le ponemos nuestro array, que va a ser t. Luego necesitamos poner desde dónde hasta dónde. Yo puedo decir desde la posición 2 hasta la, no sé, 8. Y verificamos qué tal nos está saliendo nuestro nuevo array. Sería nuevo 2, nuevo 2.
Y lo tenemos. El anterior era desde la posición 0 sí o sí, pero en esta segunda tenemos desde la posición 2 hasta la posición 8. Exactamente 6 números agarrados. El número 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Entonces así podemos crearnos nuestros nuevos subarrays desde las posiciones que nosotros queramos. Y bien, eso más que todo. También podemos saber qué les parece comparar dos arrays. Comúnmente, comparar dos arrays. Comúnmente para esto, el algoritmo es el siguiente. Tenemos dos arrays. Uno puede tener A de tamaño n, y puede ser otro B, por ejemplo, con tamaño m. No podemos asegurarnos que tenga el mismo tamaño. Y entonces, ¿hasta dónde va a ir nuestro primer for para ir comparando y que no se salga de uno de estos dos rangos? Para ello, nos crearemos nuestros dos variables. Int x, que va a tener estos valores. 1, 5, 6, no sé, 2. Y el valor de int y, que va a ser igual a 2 y 0. Aquí se me está generando, sí, estoy utilizando antes. Vamos a darle y1. Y aquí y2. Ya. Queremos comparar estos dos arrays. Ustedes ya a simple vista pueden saber que tienen diferentes tamaños. Y nuestro algoritmo que nosotros proponemos sería algo así. Por ejemplo, me creo un número que va a ser el menor. Y preguntamos si el tamaño de y1 es menor al tamaño de y2. Si es que esto se cumple, entonces el número menor va a ser el tamaño de y1. y1.length. Por caso contrario, el tamaño menor tendríamos que utilizarlo como y2.length. Y aquí en la variable m ya tenemos hasta dónde vamos a comparar. Y menor a m y más. Listo. Entonces le ponemos, no sé, nuestro booleano mejor. Booleano es igual, que al inicio va a empezar en 1. Si es que y1 posición i es diferente de y2 posición i, entonces ya no van a ser iguales. Es igual, va a ser igual a false. En esta parte de aquí arriba sería true. Y listo. Entonces al final tendríamos que preguntar, ¿son iguales? Y si nos dice que sí, que es igual a true, entonces mostraríamos, por ejemplo, algo como son iguales hasta, y en aquí le ponemos nuestro tamaño, m, por ejemplo. Y en el caso contrario, tendríamos que no son iguales hasta el tamaño de m. Listo. Y ahora, ¿cómo normalmente utilizamos esta parte directamente, sin utilizar esto? Porque si hacemos esto, por ejemplo, nos va a salir que no son iguales hasta la posición 2. Justo como estamos viendo aquí. Ahí necesitamos un enter aquí. Listo, no son iguales hasta 2. Comúnmente se utiliza esto.
A ver, lo vamos a mostrar directamente. Arrays.equals. Y tenemos el primero, que sería y1, y el segundo, que es y2. Vamos a ver qué nos sale. Y nos sale que es falso, que no son iguales. Para que sean iguales en su totalidad, nosotros podemos también decir una nueva regla, que sería que sus tamaños sean iguales, que sus valores sean iguales, y así este array sería el mismo que el otro array en su totalidad. Por ejemplo, un 1,5,6,2 sería lo mismo que 1,5,6,2 que tiene y1. Le damos play y nos dice nuestro algoritmo que nosotros hemos creado que son iguales. Y la comparación directa que tenemos en esta parte nos dice true, es verdad, son iguales. Entonces esto le vamos a poner para comparar dos arrays. Y en esta parte han visto también que no importa el tamaño, no importa que sean diferentes. Eso entonces para que lo tengan en cuenta. Algo curioso que también se puede hacer es el toString. A ver, vamos a hacer la prueba eso. No lo había revisado a fondo, pero sí se puede. Como también habíamos utilizado en el uso de cadenas con números y demás. ToString. Vamos a ponerle modo cadenas. Arrays.toString. Y pondremos nuestro... a ver qué les parece y2. ¿Qué es lo que nos sale? Y pues tenemos nuestro array mostrado y ya con un formato para mostrarlo directamente. Y esto sí se los puede guardar en una cadena. Lo más bonito. Modo cadena. ¿Para qué nos sirve? Para mostrar un array, un vector como ustedes quieren llamarlos. ¿Y por qué menciono este toString? Porque si es que pasan a la siguiente materia 121, hay algunos docentes que sí utilizan esto para mostrar directamente nuestros valores que tengamos. Así que para no estar probándolo en ese momento, toString es para moverlo a un modo cadena nuestros arrays. Muy bien, esos serían entonces los más importantes que yo considero para estos problemas. No sé si tuvieran alguna consulta. Ya, creo que no hay consultas. Entonces sigamos con la parte de introducción a matrices. Esto sería como la parte final de vectores para ver, digamos, cómo hemos finalizado como cadenas. Hemos finalizado con funciones bonitas para cadenas. Estas serían las funciones para vectores. Y ahora, matrices. ¿Cómo lo vamos a llevar? La primera parte es ver cómo se ven las matrices. Matrices. También hay algunos que los llamamos vector de vectores, que es igual a un vector de vectores. ¿Cómo es que imaginamos un vector de vectores? Bueno, nosotros imaginaríamos algo así. Tenemos aquí nuestro primer vector, por ejemplo, toda esta parte. Pero cada posición del vector tiene su propio vector. Y podemos pensar que esto sería más grande, esto más pequeño y demás. Pero para las matrices, la singularidad que tiene esta es que el tamaño total de filas y el tamaño de columnas siempre es la misma. Es decir, que las matrices podemos verlo como un cuadradito. Filas y columnas
las filas no cambian su valor y las columnas tampoco cambian su valor. Así. Como habíamos visto, ¿no? En vectores, sabemos que no podemos cambiar el tamaño después de decir cuánto tamaño tenía. Aquí en las matrices pasa lo mismo. ¿Y cómo podemos saber cuándo estamos utilizando las matrices o cómo se inicializan con estas? Bueno, puedo decir nuestra matriz que va a tener estos dos corchetes. ¿Qué significa esto? Que tiene dos dimensiones. Si es que tuviéramos solo una dimensión, sería solo esta recta. Cuando tenemos dos dimensiones, ya tenemos todo un cuadrado. Y en tres dimensiones, ya ustedes saben, tenemos un cubo. Pero las matrices son de dos dimensiones. Matrices. ¿Para qué nos sirven? Usos. Igual que los vectores, podemos utilizarlo para guardar datos, variedad de datos. También podemos utilizarlo para ver formas, ¿cómo decirlo? Ver, ya, lo primero, ver operaciones de matrices, si es que nos queremos ir muy a fondo, pero se puede hacerlo, ver operaciones de matrices que les serviría para álgebra lineal. También podemos, por ejemplo, crear laberintos. No sé si han visto alguno de esos problemas que nos dice quiero saber si hay una salida y demás. Eso también se lo utiliza con laberintos y con matrices de una forma más básica. También se utiliza para generar números, generar series con formas. Y más. Por ejemplo, guardar variedad de datos. Ya no solamente vamos a tener una fila para guardar datos, vamos a tener filas y columnas para guardar datos. Puede haber, ¿no? En aquí un 1, un 2, 3. Abajo también vamos a tener otros datos. Y así esto sería totalmente una matriz. Porque guarda datos, podemos hacer operaciones con estas y demás. Ya. Las matrices pueden también tener varios tipos de matrices. Por ejemplo, matrices de tipo int, tipo float, no sé, long, de tipo string, aunque pasa algo curioso con string, de tipo char y demás, por ejemplo boolean. Vamos a ponerle y más. Ya. Entonces, aquí tenemos una matriz, guarda variedades de datos, ver operaciones de matrices. ¿Cómo podemos realizar eso? Por ejemplo, si tengo mi matriz pequeña, 3, 4, y quiero sumar la otra matriz, digamos 5, 6, 7 y 8. Con esto ya directamente sumaríamos posiciones. ¿Cómo se ven las posiciones? Para ello, se va a ver desde la posición número 0. 0, 1, 2. Esto siendo las posiciones. Y también de esta parte. De nuestras filas. Entonces, todo esto son filas. Y las partes que están aquí arriba van a ser las columnas. Esto sería la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2. Y así podemos verlo para cada caso. En esta parte tenemos hasta estos tamaños. Tenemos las filas 0 y 1 y las columnas 0 y 1. Y queremos sumarlas a este otro valor. Que tienen las filas 0 y 1, columnas 0 y 1. Listo.
Y ahora, ¿cómo realizamos la suma? La suma de dos matrices se realiza de la siguiente forma. Vamos a tener una matriz de resultados que va a tener el mismo tamaño. Y ojo, para la suma comúnmente siempre se utiliza el mismo tamaño de filas, mismo tamaño de columnas. Y se procede a hacer lo siguiente. Agarramos esta posición más en esta posición, que sería las mismas posiciones, y se va a guardar en la misma posición. Fila 0, columna 0, fila 0, columna 0 es igual a guardado en la fila 0, columna 0. También podemos hacer lo mismo con esto. Y así sucesivamente con los demás valores. Esto es para la suma. Para la multiplicación de matrices es un poco más diferente. Esto vamos a poner suma. Para la multiplicación es más diferente y no es tan intuitiva como esta. Multiplicación de matrices. Ya aquí tenemos nuestras dos matrices, ¿no? Y nuestro resultado va a salir así. Tenemos de filas 0 y 1 y las columnas 0 y 1. Ya, no sé si estoy bien. Espero que sí. Ya, tenemos 1 por 5 más el siguiente número 2 por 7. Esto sería la primera, es decir, en la fila 0, la columna 0. En la siguiente, fila 0, columna 1. ¿Cuál sería el resultado? Fila 0, 2 por... le pondré paréntesis aquí. O creo que no es necesario, ¿cierto? Ya. 2 por... No. Utilizamos esto por la siguiente columna, 6. Más la fila 0, 2 por la columna, que tiene el número 8. Después, en el siguiente caso, tenemos en la fila 1, necesitamos el 3 por la columna 0 que empieza en 5, más el número 4 que está en la fila 1 por el último número que tenemos aquí abajo, que está en la columna 0. Luego nos falta fila 1, columna 1. Fila 1 lo tenemos aquí. 3 por columna 1, 6. Más 4 por columna 1, 8. Y así podemos hacer la multiplicación de matrices con ayuda de matrices. Para esto sí o sí tienen que tener en cuenta que el número de columnas de la primera matriz debe de ser el mismo que el número de filas de la matriz, de la segunda matriz. Gracias a eso ya vamos a poder realizar nuestros ejercicios de, si es que existen, de operaciones con matrices, sumas, multiplicaciones. También se puede hacer restas, multiplicar por un número constante. Por ejemplo, tenemos un 2 por una matriz, ya directamente lo multiplican con cada uno de sus elementos. Si es que es un medio por la matriz, también multiplican por cada uno de los elementos. Algo más que quiero decirles de las matrices es que hay diferentes tipos de matrices. Las más comunes son la matriz 0, que todos sus datos están llenos de ceros. Por ejemplo, esto es una matriz. Esto por si acaso son las filas, esto van a ser las columnas. Pero esta matriz está llena de ceros. También hay la matriz identidad. ¿Qué pasa con la matriz identidad? Número de filas es igual al número de columnas. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos en esta matriz identidad?
para las matrices identidades, lo que pasa es que vamos a tener números 1 en esta diagonal principal y los demás valores van a ser ceros. Estos siendo las posiciones y estos también, las filas. Tenemos la matriz identidad, matriz 0, multiplicación, suma. Para multiplicación de constantes, ya saben, directamente la constante por cada valor de la matriz y se devuelve la matriz multiplicada por la constante. Ya. Aprovechando esta matriz identidad, vamos a decir lo siguiente. Toda esta parte que tenemos, que estoy marcándolo con verde, es nuestra diagonal principal. Si es que escuchan que la diagonal principal tiene que tener estos valores, se habla de esta forma. Pero en el otro caso, por ejemplo, que nosotros, nos hablen de la diagonal secundaria. Para la diagonal secundaria se va a tener estos datos. Listo. Esta sería la diagonal secundaria. Diagonal secundaria. Ya. Si es que nosotros hablamos sobre programación y demás, ¿cómo podemos hallar nuestras diagonales principales y secundarias? No es necesario buscarlo con dos fors. Para encontrar las diagonales principales o secundarias, basta con un solo for. E igualmente vamos a verlo. Entonces las matrices se van a ver de esta forma. La variable, que sería matriz, 2 dimensiones, y en, ¿cómo se llama? En diagrama de flujo, algunas personas lo van a ver así. Número de filas y número de columnas. Y por si acaso no se va a poder cambiar el valor al final o en el proceso. Esta sería la introducción a estas matrices. Pueden verlo como vector de vectores, sí, pero las filas van a tener el mismo valor en todos los casos. Bueno, todos los casos que esté dentro de la matriz. Y las columnas también. ¿Qué más tenemos? Operaciones, laberintos. Ya, ¿cómo identificamos laberintos y ver, ¿no?, nuestras posiciones y cómo nos vamos a mover y demás? Bueno, para ello vamos a poner aquí laberintos, que siempre van a ver en Juez Patito justamente, que se ven así. Por ejemplo, te dan puntitos, te dan asteriscos, no sé, te dan más puntitos y asteriscos. Nos pregunta, ¿existe un camino disponible para ganar, por ejemplo? Y entonces para ello vamos a necesitar algo más aparte de lo que es ver cada una de las posiciones. Para estos laberintos lo que vamos a necesitar es, por ejemplo, la función ir arriba, la función de ir abajo, la función de ir a la izquierda y la función de ir a la derecha. Por ejemplo, nosotros podemos empezar en aquí, que diga inicio, no sé. Y en aquí tenemos la posibilidad de irnos hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? Porque todos estos son nuestras paredes. Y todo esto es nuestro camino. Queremos encontrar, nos queremos encontrar en esta última posición para ganar. Entonces tenemos que movernos. Podemos movernos con estas funciones que nosotros vamos a crear. Vamos a ver cómo adaptarnos al espacio de 2D viéndolos directamente con matrices. Para ello va a ser necesario ver la parte de laberintos. Luego tenemos la parte de generar números. Generar números. Ya. Para ello podemos utilizar estas matrices de ejemplo. Por ejemplo, cuando nos pide genere esta siguiente matriz. Tenemos 4 unos, 4 dos, 4 tres y 4 cuatros.
Para ello también podemos utilizar matrices si queremos hacer otros tipos de diseño, por ejemplo 3, 4 y en aquí empieza 2, 3, 4, 1 y en aquí tenemos 3, 4, 1, 2 y en aquí 4, 1, 2, 3. También podemos hacer esto, lo siguiente, no sé, los modelos básicos que siempre existen. 1, 2, 3, tenemos 3, 4, 1, 2 y después tenemos 2, 3, 4, 1. De esta forma. Después lo que también se utiliza en algunos exámenes es ver series con formas. ¿Cómo se puede hacer eso? Series con formas. Ya, una típica que en algún momento siempre van a ver es la de forma caracol. ¿Cómo es que se ve esta forma? Utilizaremos, digamos, la serie de números pares. Números pares. Bueno, cómo se va a ver nuestra matriz va a ser la siguiente. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Ya. Pero después, hasta llegar a su límite, por ejemplo, tenemos solamente estas posiciones que podemos utilizar. Y a ver dónde está. Ya, tenemos todo esto en nuestra matriz. Y ahora, lo que hacemos, primero ordenamos o llenamos en una línea. Cuando llegue al límite, ordenamos hacia abajo. Sería 10, 12, 14, 16, 18 y luego hacia atrás. 20, 22, 24, 26. Luego hacia arriba. 28, 30, 32. Hasta que haya llegado a un punto donde no puedo llenar. Después va a seguir otra vez a la derecha. 34, 36, 38. Abajo 40, 42. Atrás 44, 46. Arriba 48. Al lado 50. Y ya no puedo llenar más. Así que tendríamos que mostrar directamente esta serie con forma caracol. Por ejemplo, hemos utilizado números pares, pero en forma caracol. También vamos a ver cómo se realizan estos problemas. ¿Qué más? Ya. Ahora sí, veamos un poco de código, pero analizándolo. Análisis de matrices. Lo primero que siempre les va a pedir en un problema de matrices común, típico, es, digamos, se introduce número de filas, números de columnas y demás. Entonces tenemos como entrada, casi siempre, número de filas y número de columnas. Después de eso vamos a tener que ingresar nuestra matriz. Y ahora, ¿cómo ingresamos nuestra matriz? Ya que son dos dimensiones, ya no es como la anterior que solo tenía una. Bueno, después de instanciarla, ¿cuál es la matriz? Número de filas, número de columnas. Vamos a ingresar todos los datos. Para ello vamos a necesitar el primer for, que va a ir desde 0 hasta el número de filas. Eso significa que, por ejemplo, si tenemos aquí, ¿no?, nuestra matriz y queremos introducir todo esto por teclado, lo que va a hacer es, primero va a ver los números de filas. Y dentro de este for vamos a tener lo siguiente. Otro for que va a ir desde 0 hasta el número de columnas. Entonces, lo primero que va a hacer llenar las filas. Por ejemplo, va a llenar desde la fila 0. Se llena la fila 0, luego va a llenar la fila 1, en este orden. Luego la fila 2, luego la fila 3 y finalmente la fila 4. Este es el orden común, vamos a llamarlo. Este es el orden común y dentro de todos los dos fors, allí ya vamos a ingresar los datos de la matriz, posición I, por ejemplo, y la posición J. Ya. ¿Qué tal si yo quiero hacer otro orden?
por ejemplo, que no empiece desde 0, 1, 2, 3, 4, así, sino es que vaya llenando desde aquí, desde atrás hasta adelante, pero que vaya siempre respetando el número de filas, que no va a cambiar esa parte. Bueno, lo único que tendríamos que hacer sería cambiarlo en el for. Número de filas va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser el número de columnas. Ya va a ser el número de columnas menos 1 hasta 0. Con eso ya tenemos otro tipo de entrada, que es de derecha a izquierda. Y respetando las filas. Pero ¿qué les parece otro caso? Donde, por ejemplo, yo voy a comenzar desde la fila 4, pero quiero que se muestre, o bueno, quiero que se llene normal en las columnas. Filas diferentes, columnas, lo mismo. Para ello, vamos a necesitar editar en el primer for. En aquí. Ya no va a ir desde 0 hasta el número de filas, sino va a ir desde el número de filas menos 1 hasta el número 0. El número de columnas iría desde 0 hasta el número de columnas. Si queremos que tenga el orden normal, por ejemplo 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, y luego 3, 0, 3, 1 y así. Luego el otro caso tenemos el llenado de filas diferentes y columnas diferentes. Por ejemplo, quiero llenar de esta forma. Primero los últimos, luego después los terceros, los de segunda fila, primera fila y la fila 0. Para ello, lo que va a suceder es que todos los fors van a comenzar desde su último número, menos 1, hasta el número 0. Entonces, estos serían los 4 tipos de entradas que nosotros podemos tener. Pero esto estamos hablando cuando tenemos todas las filas ordenadas. ¿Qué quiero decir? Que vamos a introducir columna por columna. Pero ¿qué tal si yo quiero introducir de esta forma? De aquí hacia abajo. Bueno, para ello necesitamos utilizar el intercambio de estos dos. Y sería algo así. En vez de que vaya de 0 a número de filas, iría lo primero hasta número de columnas. Finalmente va a ir hasta el número de filas y la matriz se va a llenar de igual manera. ¿Y J? No, creo que se llenaría de la forma de JI. No, creo que estamos mal. No, estamos bien. Y así va a ir armándolo de esta forma. Y para hacer los cambios que habíamos requerido antes, ya solamente queda intercambiar los fors y ya tendríamos todos los órdenes que podemos ingresar por teclado. Luego de ingresar datos, vamos a necesitar nuestro proceso. Nuestro proceso que va a ir siempre solucionando con el objetivo de solucionar los problemas, no sé, los problemas requeridos. Por ejemplo, sumar, restar o no sé, multiplicar, cosas así. En el proceso siempre se va a solucionar. Y para ello también vamos a necesitar un par de fors que van a estar un for dentro de otro for. El primer for, después va a venir el segundo for. Listo. En aquí se va a solucionar todos los problemas que nosotros requiramos. Y finalmente vamos a tener la salida. En esta salida lo que sí vamos a necesitar es tener este tipo de salida. Siempre.
que va a ir desde 0 número de filas, 0 número de columnas y mostrar M y posición J. ¿Por qué? Gracias a esta salida, a este único tipo de salida, vamos a poder armarlo de esta manera nuestra tabla. Si es que lo armamos mal esta salida y teníamos una entrada diferente, pues va a ser un cambio drástico comparado con el anterior. Así que la forma tranquila, la que siempre se utiliza es esta. Un for que vaya desde 0 al número de filas, luego va a venir un for desde 0 hasta el número de columnas y nuestro, ¿dónde se va a mostrar? ¿Cuál es la posición de la matriz donde se va a mostrar? Y esto entonces sería todo lo que vamos a avanzar la parte de matrices, que sí es un tema fuerte, porque sí se necesita bastante base desde la parte de vectores, quizás un poco para guiarse de la parte de cadenas, pero más que todo de vectores y todo este análisis 2D que necesitamos. Más que todo para los laberintos que vamos a realizar, generar números con formas y demás. No sé. Y lo demás, estas entradas, tipos de entradas, procesos, salidas, ya va a ser algo común que vamos a utilizarlo. Y así, no sé si tuvieran preguntas en esta parte de introducción a matrices. Ya. De igual manera esto lo voy a subir al Classroom de la materia conjuntamente con todos los materiales que estamos subiendo o estamos editando. Por ejemplo, también tenemos nuestra parte de Java. Estos métodos siempre les va a servir en algún momento. Bien, chicos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque habían avanzado hasta la parte de introducción a matrices, hasta esa parte para estar acorde a la materia. Así que voy a dejar de grabar. Sí, y sí, es cierto. Sí se va a necesitar para la 121. Ya, orientado a objetos, sí. Sí se va a necesitar eso. Pero un consejo aparte para esa parte es que siempre tengas generalizado todo esto. Es decir, que todas tus informaciones en los proyectos que vayas a realizar estén directamente, digamos, basadas en máximo unas 3 matrices totales que vayas a utilizar. Pero sí, va a ser importante también verlo en esas partes. Podemos poner sus, no sé, no se me ocurre ahora mismo, no sé, nombres, apellidos aquí, celular y todo nuestro listado que vaya ingresando, ¿no? Quizás así como armando una pequeña base de datos, pero que va a venir solamente datos de matrices y siendo cada vector una persona. Lo veo así, no sé. Pero también sería una forma interesante de verlo. A ver, matrices en datos. Eso más le añadiremos. Para verlo, con matrices de datos, cuando vayamos a tener ya más que todo, ya no números, sino los strings que vayamos a guardar y cómo acceder a ellos y demás. Podemos acceder, por ejemplo, por un número único de una persona. Digamos, pues me crearía algo básico aquí. Número, nombre, no sé, su teléfono. Aquí podemos poner un número único de una persona. En aquí los nombres que van a tener. Por ejemplo, no sé, Hugo, Mariana, Camilo. Su teléfono. Y después esto ya lo veremos como una matriz. Sin tener en cuenta esto, que para nosotros ya vamos a conocer, ¿no?, nuestras matrices, pero para el programa se va a ver de esta forma. 0, 1, 2,
0, 1, 2. Y gracias a esto también podemos hacer búsquedas. Por ejemplo, tenemos que aquí están nuestros números únicos y queremos la información de X o Y persona. Pues vamos a buscar justamente en la columna donde tenemos esos números únicos. Encontramos ese valor y después, digamos, lo he encontrado en la fila 1. Y vamos a mostrar toda la fila 1. Tenemos que su número único es 2, su nombre es Mariana y su teléfono es tal. Podemos utilizarlo también de esa forma. Como matrices en datos, datos, no sé, personales quizás. Personales, empresas, trabajadores, cosas así. Se puede hacer cosas bonitas con eso. Bien, como les decía, esta clase más que todo era para finalizar el tema de vectores y para dar una introducción a matrices. Así que no sé si tuvieran alguna otra pregunta. Ok. Ya, entonces hasta aquí les diría que va a ser la clase del día de hoy. Voy a pasarles todo este material que habíamos hecho y sí, vamos a hacer estas formas, cómo sacar estas matrices de identidad, matrices cero, cómo realizar estos laberintos, que es lo más, por decirlo entre comillas, bonito, porque cuando ya entiendes estos laberintos puedes hacer tus propios minijuegos de este tipo, quizás. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Había uno que buscaba minas, no me acuerdo muy bien, pero se utilizaba esta base de laberintos, más que todo para ver el movimiento de cómo podemos movernos dentro de una matriz, fingiendo que tenemos un tipo de mapa, digamos. Luego generar números, esto ya viéndolo, no solamente armándole, digamos, poner 1 igual, coma, 2, coma, 3 y demás, sino viéndolo de una forma matemática. Y para finalizar ya terminaríamos con las formas que podemos realizar y con los datos, guardado de datos en matrices. Así que nos vemos hasta la próxima clase, el día sábado, y si es que tienen problemas con algunos ejercicios del patito, me mandan el número de ejercicio. Como les había comentado, tienen un código de ejercicio cada ejercicio del patito y lo vamos a ir viendo en una clase extra en un día domingo, como lo habíamos realizado el anterior domingo. Gracias.